Hola, buenas tardes, soy Gustavo González Trujol, vicecónsul de España en Argentina, de la región de San Pedro y sus alrededores, además miembro de comisión directiva de la agrupación Mallorca-San Pedro. Yo llego al cargo de vicecónsul realmente por formar parte de la agrupación Mallorca-San Pedro. Yo tengo muchos años de trabajo dentro de la colectividad balear y realmente siempre ha sido muy preciado el tener la nacionalidad entre las personas. En octubre del año 22 se aprobó una ley que en realidad le permite obtener la nacionalidad a nietos y a su vez esos le abren la puerta a los bisnietos de españoles. Por lo cual eso ha generado llamada en Argentina Ley de Nietos, que es la Ley de Memoria Democrática. Esta ley lo que le da a muchas personas el beneficio de poder adquirir la nacionalidad, que es tan preciada por los argentinos. ¿Por qué? Porque, bueno, Argentina está plagada de nietos y de descendientes de personas que vinieron desde allá, desde Europa. Vienen de la intranquila tierra europea a la feliz y pacífica tierra de los argentinos, hombres y mujeres a quienes Buenos Aires recibe con los brazos abiertos. Son muchísimas las consultas, estamos teniendo diariamente, son llamadas telefónicas, correos electrónicos, todo el tiempo, porque realmente no para. Ya llevamos 1 año y medio de que la ley está vigente y realmente no paramos de tener consultas. Argentina, que fue uno de los países de más solicitudes, 24.000 solicitudes, 7.119 eran de Argentina. En muchas familias también hay una cuestión de sentimientos y de pertenencia. La realidad es por todo el cariño y todo ese amor que le transmitieron sus abuelos, hoy en realidad ellos sienten la necesidad de querer tener la nacionalidad, aunque no vayan a viajar en el momento o que no tengan intención de ir a trabajar a España, porque normalmente en muchos casos hay gente que dice no, pero se quiere ir todo el mundo quiere dejar Argentina y se quiere ir a trabajar a España, y no es así. Hay mucha gente que la mayoría lo hacen por una cuestión de sentirse identificados con España. Los requisitos para acceder a la nacionalidad mayormente es, primero, tener al nieto vivo, el nieto de españoles que esté vivo, que ese es el que le abre la puerta al resto de la familia, y mayormente lo que hay que pedir son las actualizaciones de todas las partidas de nacimiento, casamiento y defunción, desde el que llegó de España hasta la persona que quiere adquirir la nacionalidad. En realidad los trámites no son complejos, en realidad esto está habilitado en todo el mundo, porque es una ley española. En todas las partes de donde haya nietos de españoles, la realidad es que se pueden presentar y hacer el trámite. Cada consulado va adquiriendo distintas modalidades. En Argentina tienen distintas modalidades y me imagino que en los distintos países también, pero los papeles son los mismos, los requisitos son los mismos. Esto le abre la posibilidad a muchísimas y muchísimas personas, porque en realidad donde hay nietos pueden acceder los hijos de esos nietos y a su vez puede ingresar toda la familia a obtener la nacionalidad. Entonces es muy amplio realmente este beneficio.